introducción, para empezar. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todas y bienvenidas. Mi nombre es Daniela y hoy tengo el agrado de presentarles el primer curso de autoformación feminista que realiza la Asociación de Geógrafas Feministas de Chile por medio de la Comisión de Formación a la cual yo pertenezco. Este curso nace a raíz de la iniciativa de Stephanie Álvarez, geógrafa de la Universidad Católica de Temuco y estudiante del Máster Interuniversitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía de la Universidad de Barcelona. El objetivo es introducir la terminología feminista para fortalecer el conocimiento teórico de todas las miembros de GEA Chile. Les voy a contar con más detalles sobre esta instancia. Es un curso que se divide en 5 clases, las que se realizarán mediante la plataforma de Zoom con una duración de 90 minutos. Y los últimos 30 minutos van a ser destinados a preguntas y reflexiones de las participantes. Para las personas que no pudieron asistir en esta oportunidad, todas las clases serán grabadas y van a ser enviadas a todas las inscritas. Las próximas clases serán durante todos los miércoles de septiembre, es decir, el 9, el 16, el 23 y el 30, y van a ser a la misma hora, que es a las 15 horas. Hoy comenzamos con la clase número 1, que es sobre la introducción a la geografía con perspectiva de género. Nuevamente les agradezco su participación y estaré atenta a sus comentarios y preguntas en el chat. Les pido por favor que apaguen sus cámaras y los micrófonos para que todo fluya de mejor manera. Les dejo entonces ahora con Stephanie, quien dictará la clase. Muchas gracias, Stephanie, por esta oportunidad y bienvenida. Vale, a ver. Bueno, muchas gracias por el interés principalmente. Como bien dijo Daniela, yo estoy ahora realizando un máster, entonces financiada por el Estado, entonces como una especie de devolución de impuestos. Estoy quise compartir estos saberes como más tradicionales para hacer un feedback de todo de este pensar geográfico europeo. Dani, ¿me puedes confirmar si se ve la pantalla? Estamos viendo la diapositiva. Ya, si yo proyecto, ¿se ve completa? Ahí sí, totalmente. ¿Sí? Sí, súper. Genial. Ya, entonces ahora les cuento que, bueno, este es el resumen del curso que fue dictado por la profesora Mireia Bailina y María Prat Ferret, ambas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, a partir de los apuntes dictados de estas clases, es que yo les voy a hacer esta charla, resumen. Entonces, como para que vayamos comprendiendo un poco cuáles van a ser los contenidos, está dividido en 2, 4, 6, 7 bloques. El primero es hacer una recapitulación del pensamiento geográfico tradicional y cómo no ha estado incorporado la perspectiva feminista en todo este conocimiento tradicional de la geografía. Después voy a hacer un resumen de las narrativas de viajera, que fue una clase dictada por la doctora María García de Ramón. Después voy a hablar sobre la geografía en los ambientes rurales, cómo estos tienen una interpretación desde la perspectiva de género. También el tema del género, los espacios y la vida cotidiana, cómo esto se va interactuando dentro de lo urbano y lo rural, y esto cómo se vincula con las labores de cuidado. También el tema de los desplazamientos, cómo esto influye en la disponibilidad de tiempo, la distancia, la proximidad y una serie de factores. Y finalmente el tema del género y el medio ambiente. Como fueron 12 clases las de este curso, que me fue dictado en la universidad, intenté hacerlo lo más acotado posible para que no se perdiera ningún tipo de contenido.
Entonces, al final, les voy a dejar una serie de autoras y de autores para que lo puedan revisar si es que alguna tiene algún interés por profundizar alguna otra cosa. Bueno, siguiendo esto, voy a hacer una breve resumen de la historiografía de la geografía hegemónica. ¿Por qué geografía hegemónica? Porque es lo que nos han enseñado desde la perspectiva eurocéntrica, situación que yo cuestiono, pero que finalmente es de donde nos amparamos nuestro conocimiento geográfico nacional. Entonces, si vemos aquí, tenemos un cuadro resumen sobre la evolución de la geografía, en donde si ustedes pueden observar, que es un breve resumen, son hombres solamente desde cuando la geografía era una representación artística a partir de la cartografía, su transformación en la ciencia con representantes como Darwin, Humboldt, Ritter, Ratzel y otros varios, también se denomina solamente hombres. Mientras que a nivel profesional también se reconocen algunos territorios y países que tuvieron un mayor auge, sin embargo se destacan solamente exponentes varones, excluyendo cualquier tipo de vinculación o aporte que pudiesen hacer algunas viajeras, alguna exploradora o alguna mujer que haya desarrollado algún saber territorial asociado a estos espacios. Ya pasando a la época más contemporánea, tenemos dos clasificaciones, desde donde las voy a explicar brevemente, para saber desde dónde surge la geografía feminista. Y bueno, por un lado tenemos esta geografía cuantitativa, que para recordar algunas, nace en el Reino Unido, en Estados Unidos, a países anglosajones, en la década del 50 y 60, que finalmente tenían interés por hacer una modelación en matemática, una exclusión de este conocimiento a partir de una pseudo neutralidad. Entonces, quien investigaba estaba excluido de esta realidad observada, y aunque no se involucraron en los cambios sociales, sí se constatan algunas desigualdades que más adelante voy a profundizar. También se hacen estas exploraciones asociadas a los viajes de trabajo diferenciados por el uso del transporte. Entonces, si bien hay modelaciones del espacio, no hay una perspectiva feminista en esto. Y ya con la geografía humanista que aparece en la década del 70, que surge en respuesta a nivel europeo por una preocupación por la participación social de la geografía posterior a la Segunda Guerra Mundial, aquí se utilizan técnicas de planificación urbana y regional. Entonces, ya que quedó todo en un desastre posterior a la Segunda Guerra Mundial, una reflexión de qué hacemos con esto deteriorado, cómo organizamos este lugar, y es ahí donde la geografía humanista intenta infiltrarse de alguna forma en estos espacios. Y bueno, el objetivo principalmente era la necesidad de ordenar este territorio que estaba desconfigurado, utilizando de forma óptima los recursos naturales como respuesta a un papel social de la geografía. Es decir, se reconocen de que los recursos son finitos y hay que intentar de racionalizarlos para que todos tengan alcance. Entonces, esto se inspira en la fenomenología, es decir, todo lo relacionado con los acontecimientos que rodean un objeto y su relación con el ambiente. Desde aquí, desde la geografía humanista, se desprenden 4 líneas de pensamiento. Entre esas está el comportamentalismo, el radicalismo, el estructuralismo y el postmodernismo. De estas, la que más influencia tiene en la geografía feminista es la geografía radical. Esto es porque influye y señala de que la geografía debiera ser una ciencia crítica y subjetiva, con un compromiso social, además de contribuir a la justicia y la equidad social en el espacio, realizando estudios y búsqueda de soluciones a problemáticas como la pobreza y la marginalidad, y además se hace como una especie de contrarrespuesta a esta hegemonía o geografía tradicional, y se
hacen publicaciones en revistas que son alternativas, por decirlo de alguna forma, que es donde la revista Antrópodes, bueno, no recuerdo, lo puedo revisar y se le menciono. Eh, ahí es donde se hacen las mayores contribuciones y se empieza a reflexionar de esta cuestionamiento de que los espacios no son neutros. Y en estos espacios existen relaciones de poder y que el género es donde el más se vulnera, por decirlo de alguna forma, en esta desigualdad y ocupación de los lugares. Yo creo que para optimizar el tiempo quizás no sea tan importante comentar alguno de los otros. Sin embargo, esto es como una cuestión transversal y, y si quisiesen especificar un poco más, pueden revisar en esta líneas de pensamiento. Posteriormente, a las chicas que están viendo la grabación, y a las que están presentes ahora, yo les puedo mandar el documento de donde saqué este cuadro y este gráfico que les mostré anteriormente, por si quieren profundizar un poco más. Pero este no tiene como una perspectiva feminista como tal, pero sirve como para hacer una revisión de las líneas de pensamiento. Bueno, ¿y cómo se incorpora esto de la geografía radical y el feminismo? Aquí existen dos exponentes que fueron muy importantes y que son hasta la fecha muy importantes, que es Linda McDowell y Doreen Massey. Estas influyentes se centran en el Reino Unido, principalmente por cuestionar la economía colonial asociada a la política cultural y a la política regional europea. Es decir, aquí ocurre esta influencia global, desde lo global a lo local. Y aquí ocurre un fenómeno que responde al contexto histórico en particular. Es decir, lo que ocurre en los años 70 es una crisis económica a partir del petróleo que fue restringido por la Organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo. Entonces, desde ahí hay una disputa entre Egipto y Siria contra Israel. Entonces, una especie de generar control sobre los recursos es que hacen una racionalización de la distribución del petróleo a Israel junto a los países aliados. Entonces los países más afectados fueron Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Entonces, como Reino Unido generalmente es un potente creador de conocimiento, las teóricas comenzaron a darse cuenta de este decrecimiento y cómo afectaba a los distintos espacios del Reino Unido y de Estados Unidos. Entonces, aquí se viene lo bueno. Esta guerra entre Egipto y Siria contra Israel genera la sanción y control por el poder. Entonces, el producto que más influye es el petróleo. Esto es lo que generó la crisis económica, desempleo y marginación, y desde la geografía existió una focalización a la identificación de desigualdades. Y se reflexionó sobre la relación que tenía Europa del norte con el sur. Todo esto estaba muy visto desde la relación de norte-sur, pero siempre vista desde o Inglaterra o Europa en relación a los países del norte y sur, no con relación a América Latina o Asia. Pero aquí la reflexión que viene es cómo esto se combina con el género, porque hasta ahora le he hablado solamente de la geografía que ya todas conocemos. Entonces, aquí es donde se empieza a reflexionar sobre la combinación del capitalismo y el patriarcado que intensifica la división sexual del trabajo. A lo mejor el tema de la división sexual del trabajo algunas ya lo han escuchado, pero otras no, y por eso les voy a comentar ahora. Aquí les puse dos imágenes de dibujos animados que yo creo que para las mujeres del 90 conocemos los supersónicos, ya la más post-2000 quizás no tanto, pero lo característico de esto, o lo podemos ejemplificar con la Marge Simpson, es que quien sale a trabajar es Homero.
quien se queda en el hogar cuidando a Maggie es Marge. Entonces ahí se distribuyen las labores, porque el cuidar de la familia y el abastecer los suministros elementales de una familia implica tiempo, recursos, conocimiento y una serie de labores. Y para hacer una mejor uso de esos recursos que son restringidos, que es el tiempo y una serie de cosas más, se dividen las labores. Entonces se hace una especie de acuerdo y se dice ya, tú como hombre cumples con tu función de proveer a la familia y por tanto tú sales a lo público a trabajar. Mientras que la mujer se queda dentro del hogar cuidando a la familia y velando por el bienestar de ellos. Entonces, desde ahí empiezan a ocurrir una serie de situaciones que se van viendo e intensificando más adelante. Porque como el hombre estuvo relacionado siempre con lo público, implicó de que en el acceso de las luchas sociales fuera él quien velara por el bienestar de lo público, donde él trabajaba, mientras las mujeres, ¿cómo se podían organizar si no tenían vínculos más que dentro del hogar? Ah, me llegó un mensaje. Y bueno, si eso también lo pasamos a nivel de campo o a nivel productivo de elementos de alimentos, tenemos de que, por un lado, la mujer que estaba en el hogar podía dedicarse a la huerta o a una diversificación de alimentos, mientras que esta misma labor, una vez que pasaba a la tecnificación, se masculinizaba y se industrializaba. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el panorama inicial desde donde la geografía empieza a reflexionar, que hay una división de lo público y lo privado, la mujer en lo privado del hogar como restringida a cuatro paredes, mientras que el hombre está en lo público vinculándose con las cosas sociales. Entonces, lo público está masculinizado. Bueno, y aquí, para continuar el tema, la geografía radical del feminismo, como les decía, se asocia el hombre con el trabajo duro. No sé si me ven que hice comillas, pero bueno. El hombre está en el trabajo duro, mientras que la mujer está en el trabajo doméstico y se asume de que fuese como su deber y que no fuese un trabajo pesado y que invierta tiempo y que invierta una serie de situaciones que la postergan a ella como persona. Entonces, esta primera condición nos da que los espacios son singulares. ¿Y por qué son singulares? Porque responden a procesos sociales, historia local y la interacción entre lo global y lo local. Entonces, cada uno de estos territorios no responde necesariamente de la misma forma. Y bueno, aquí dejé al costado izquierdo de la pantalla está esta imagen de los hombres como trabajan duramente para poder encender el fuego, prender sus alimentos, disfrutar de la comida que les da la carretera en estos momentos. Mientras que abajo se encuentran las mujeres haciendo el trabajo doméstico y prácticamente lo que supieran hacer. Estoy ironizando por si acaso. eh, entonces ahí se ve como este contraste, que por un lado estaban las mujeres enfocándose en el tema de lo comunitario, articulando el territorio desde la necesidad, mientras que el hombre está velando por un interés supuestamente social, pero que dentro de eso social está pensado netamente en los intereses masculinizados. Y aquí también está al costado derecho, está la Mafalda con sus reflexiones muy puntuales, diciendo, mamá, ¿qué te gustaría hacer si viviera? Mientras ella está lavando la ropa y haciendo una serie de cosas. Entonces eso nos da cuenta de que eh, la mujer se siguió postergando en función a la familia y incluso nosotras que nos estamos interiorizando más con los temas feministas, ahora nos podemos dar cuenta de que cuando éramos pequeñas a lo mejor no éramos conscientes de todas estas labores y una vez que ya hemos crecido y nos ha correspondido hacer ciertas cosas, nos damos cuenta de lo que eso implica, de las responsabilidades, la carga mental y una serie de elementos que pasaban desapercibidos y que no nos dábamos cuenta a lo mejor por qué nuestra madre estaba tan cansada. Entonces, en esos pequeños espacios de ocio, lo que hacía era dormir. Mientras que el hombre podía estar con los amigos, hacer vida social de otra forma. Entonces, toda esta situación
nos da a entender de que las mujeres no vivieron procesos reivindicativos y su tradición era la doméstica. Como estaban de forma individual dentro del hogar, eh, no podíamos darnos cuenta de que lo que le pasaba a una mujer dentro de su hogar era lo mismo que le pasaba a la vecina de 2 casas más allá. Porque no habían puntos de encuentro donde podían conversar si es que estaban siempre dentro del hogar. Si no se conocían desde pequeñas, lo más probable es que no hubieran generado vínculos. Entonces, mientras que las personas que estaban incorporadas dentro del mundo público y laboral se podían dar cuenta de que estaban siendo vulnerados y podían exigir ciertos derechos o posicionar algunos elementos, mientras que las mujeres nos seguimos postergando. Y en este escenario, las líneas de pensamiento fueron avanzando y se dieron cuenta de que no era lo mismo ser una mujer que había nacido en tal sitio y que había tenido tal acceso a la educación y que tenía las tales características a otra que estaba en desventaja y que no tenía ciertas características que se aspiraban a tener. Entonces, es ahí donde surge el término de la interseccionalidad. Hace un par de semanas con la Tamara estuvimos conversando del tema porque, claro, o sea, quizás lo habíamos escuchado, pero no interiorizado. Entonces, a través de esta conversación que tuvimos, me impulsó un poco más a poder indagar para poder tener una explicación que fuera más atingente. Entonces, una de las definiciones dice que es un proceso de acentuación y atenuación de las experiencias cotidianas de opresión o de privilegio en función a los lugares y las relaciones sociales que allí se desarrollan en cuanto a las posiciones que se ocupan en diferentes estructuras de poder, entendiéndolas como mutuamente constituidas experiencias de forma simultánea. A ver, traducido, esto es. Acá hay 3 elementos que están en la parte inferior. La primera, que tiene muchos colores, muestra de que a lo mejor, bueno, muestra una serie de situaciones de opresión, privilegio, que puede ser la edad, discapacidad, situación económica, orientación sexual, etnia u origen cultural, nacionalidad, religión y género. Entonces, cuando estos elementos se interactúan, son cosas invisibles que afectan de alguna forma tu identidad. Porque tú, el hecho de ser mujer, no solamente eres mujer, también puedes ser hermana, hija, no sé, sureña. Eres muchas mujeres a la misma vez. Y dependiendo de eso, va a ser qué tan complejo puedas acceder a ciertos lugares o qué tan fácil va a ser poder estar en ciertas posiciones. Aquí Valentine comentaba, hacía la comparación de la interseccionalidad asociada a la intersección vial. Por eso en la parte del medio le puse una calle y es como una comparación de que, por ejemplo, si aquí tú quieres cruzar de un lado a otro, al frente, no sé si, ojalá que se vea el cursor, pero si tú quieres cruzar al frente, a lo mejor tienes un semáforo. Y claro, todos van a poder cruzar, en teoría, pero sin embargo, si tú tienes algún tipo de discapacidad, a lo mejor el semáforo va a ser muy corto y tú vas a llegar hasta la mitad y después van a comenzar a pasar los autos nuevamente. Entonces necesitas otro semáforo para poder cruzar. Y es algo así lo que pasa con la interseccionalidad. O sea, no es lo mismo que estemos todas, o sea, la cancha no parte de forma igualitaria. Y hay que hacer ciertas consideraciones para poder brindar cierta igualdad de trato en algunos aspectos. Ay, chat, dice... bueno, no veo. Lo siento, no puedo ver. Entonces, en resumen, no hay una sola visión del mundo, existe una relación entre poder y espacio. Además, hay que contemplar la teoría del discurso y reconocer la capacidad de agencia de cada una de estas personas. Es decir, intentar de brindar ciertas herramientas para que no venga este ser iluminado desde la profesión o desde el conocimiento a brindar ciertas alternativas, sino de que intentemos de ser una especie de puente
que les agilice o haga aflorar ciertos conocimientos o formas para que estas mujeres en especial puedan mejorar su condición de opresión, para que en cada momento estas brechas vayan disminuyendo. Eso por una parte. No sé si tienen alguna duda al respecto mientras tanto para pasar al otro tema. No sé si... Sí, o sea, yo tengo una duda. ¿Te la digo al tiro? Sí. ¿Sí? Con respecto al tema del resumen, el punto 4, el de reconocer la capacidad de agencia, ¿a qué se refiere como con agencia? A eso, como lo último que mencioné sobre intentar de brindar cierta conducción para que las personas puedan aflorar lo mejor de ellas. O sea, nosotros, si bien podemos proponer ciertas alternativas, la gente sabe muy bien sus necesidades, la gente que habita en los territorios. Entonces, la idea es intentar de brindar ciertos insumos para que las mismas personas tengan su capacidad de poder mejorar una condición. No sé si se explica mejor. Sí, muchas gracias. Ya, súper. Ya. Eso por el lado de la historiografía geográfica. Ahora les voy a comentar sobre las narrativas de la viajera. Esta fue una clase muy puntual, por eso la voy a hacer un tanto más acotada para que si es que alguna en algún momento quisiese, no sé, utilizarlas como ejemplo en otras situaciones, mm, como darle una nueva arista. Porque, ¿se acuerdan que al principio yo les comentaba de que siempre se hablaba de el hombre geógrafo que estaba en tal sitio, eran los exploradores? Bueno, también hubieron narrativas de viajeras que eran, que tenían un perfil determinado. Entonces, tenemos de que, bueno, se hizo un caso de ejemplificación con dos mujeres, y aquí yo en la esquina puse a otra mujer que a mí me gusta mucho, que no la he explorado tanto, pero que les voy a comentar ahora. Bueno, primero, estas mujeres viajeras tenían la característica en particular que fueron escasas las mujeres que fueron exploradoras o viajeras, eh, pero que a diferencia de los hombres, intentaban de comprender una situación de la época. Entonces, teníamos siempre los relatos masculinizados del hombre que iba a un territorio nuevo y hacía su observación desde un punto de vista muy particular. Las mujeres lo hicieron en menor medida porque, claro, pues tenían que estar dentro del hogar, como les había explicado, esta división sexual del trabajo, tenían que estar dentro del hogar y el ser exploradora era algo excesivamente usado, más en una época en que, fines del 1800, donde toda esta deber, como deber natural de las mujeres, eh, era en el cuidado de los hijos, o sea, tú no te podías salir de esa casilla y de lo contrario podías ser cuestionada. Entonces, la importancia de estas mujeres es que nos dan una perspectiva distinta a la de los varones tradicionales. Por tanto, podemos interpretar desde otra arista en los territorios donde ellas pudieron estar. Entonces, además reconocían que los habitantes, los hábitos y las costumbres no conocían. Es decir, eh, no sé, ya, yo voy a ser autorreferente y yo al venir aquí me pude dar cuenta de que, no sé, se vivía mucho el tema de los parques, a diferencia de lo que se vivía en Temuco. Entonces ya, desde mi perspectiva de otra edad, de la externa, la que no es habitual de aquí, me puedo dar cuenta de algunos fenómenos que aquí los tienen muy adquiridos y normalizados, mientras que yo como ser nueva en algún lugar eh, puedo darme cuenta de algunos elementos que la gente los pasa por alto. Entonces, estas narrativas brindaron un tipo de enfoque. Por un lado, desde la perspectiva europea está el postcolonial, que es como reflexionar sobre las cosas que hicieron en la colonización y cuestiona estas prácticas ejercidas en otros territorios. Entonces, ¿por qué Inglaterra tuvo que tener tantas colonias y
y qué ocurrió en esa situación. Mientras que en América Latina está esta contrarrespuesta decolonial, que busca de alguna forma emanciparse de los hábitos impuestos y reflexionar desde dentro. Es decir, el postcolonial intenta como darse cuenta de las cosas que ocurrieron en la ocupación, mientras que el decolonial busca reencontrarse luego de esa ocupación. En ese contexto, el perfil de las viajeras, que eran muy escasas, o bien estas mujeres no tenían compromiso, porque o eran solteras o eran viudas, entonces no tenían una responsabilidad, entre comillas, porque también no tenían hijos, entonces ahí ya les permitía poder tener ciertos viajes y rutas sin estar preocupándose de otra persona. Viajaban también sin encargo, por ejemplo, Darwin fue financiado, Humboldt fue financiado por, bueno, Humboldt no estoy tan segura, pero Darwin sí fue financiado por la agencia inglesa de geografía y exploración, pero estas mujeres no necesariamente, más bien respondían a una inquietud personal. Además eran más críticas porque veían cosas de lo cotidiano que a lo mejor los hombres no tenían contemplado en este intento de dominar, de decir esto es bueno, esto es malo. Eh, entonces, por eso mismo no buscaban civilizar, sino observar, compartir y ser parte de esta sociedad para poder entender por qué ocurrían ciertos hábitos que ellas a lo mejor no podían comprender hasta la fecha por el hecho de ser de otro origen cultural. Por eso mismo se interesaban por la sociedad tradicional y por lo doméstico que antes les comentaba. Bueno, esta mujer que está aquí en la esquina, a diferencia de la que les voy a comentar ahora, era de origen era de Estados Unidos. Y ella estuvo explorando gran parte de América a caballo junto con su esposo, a diferencia de las otras, e incluso llegó a la Araucanía y tiene fotografía, ella fue muy interesante, de hecho ella fundó, bueno, quería ser parte de una institución geográfica y no la permitieron porque era mujer, y de hecho, según estuve explorando, recién en el 80 permitieron acceder a mujeres en esa institución, que después la puedo buscar y se las puedo enviar. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que en la geografía, a pesar de que se podía tener mucho conocimiento, en las exploraciones no eran de alguna forma validadas por las instituciones más tradicionales. Entonces, a pesar de que tenía voz en algunos eventos de la geografía, no era parte de, sino de que era un complemento. Eh, También fue la única mujer periodista que se incorporó en las trincheras francesas durante las guerras, así que a otras personas no se lo permitían. Y ahí nos vamos dando cuenta de que se genera como una incorporación, como que prácticamente se va tomando los espacios para poder ocuparlos y ser parte, o sea, porque de lo contrario no se lo abren no se lo dan en bandeja. Y acá abajo está este libro que se llama Asiyade, que es como cuenta una historia romántica de Turquía, si no me equivoco, y es el libro que fue el puntapié para darle su rol como de exótico a esta zona del territorio. Y bueno, desde ahí se empieza como a comprender de una forma de, no sé, como que eso no fuese normal o qué raro es eso, pero claro, pues se hacía desde el punto de vista muy tradicional y ortodoxo, que era el europeo y de quien daba estos parámetros y líneas de pensamiento que antes les había comentado. Entonces, aquí hubieron dos ejemplos de mujeres, cada una a su estilo. Entonces tenemos a la reina del desierto, que como vemos aquí vivió a fines del 1800, principios del 1900, y esta mujer fue una escritora, viajera, politóloga, arqueóloga, espía y funcionaria del gobierno británico. Eh, Viajó por Medio Oriente y ayudó a determinar la frontera posguerra. Esto
bueno, diseñó la frontera sur de Irak, cartografió pozos de agua y formó parte, esto es muy interesante, a pesar de que ella tenía una participación política muy importante porque estaba delimitando territorios, ella era una antisufragista y de hecho fue periodista, o sea, fue secretaria de esa institución. Entonces, por un lado tenemos de que hay pensamientos y discursos que están asociados como a la tradición de la mujer de quedarse en el hogar, sin embargo es ejercido por mujeres que están en lo público, que tienen el privilegio de poder hacer cosas que otras mujeres no han podido hacer, ya sea por su condición de familia o por otras interseccionalidades que pudiesen existir. En cambio, por otro lado tenemos a esta mujer que está al costado derecho. Ella fue una exploradora y escritora suiza y vivió y viajó en el norte de África. Entonces, la particularidad de esta mujer es que se vestía como hombre y se apodó diferente para poder infiltrarse en la cultura árabe. Además, se convirtió en Islam y apoyó la campaña de pacificación de Argelia, aunque sin comprender bien el significado de esto. Bueno, Isabel, ella murió joven por una inundación eh, y a diferencia de ella, de Gertrude, ella se incorporó y se infiltró de una forma muy osada, vistiéndose de una forma distinta, cambiando de religión, prácticamente cambiando todo su ser para adaptarse en un lugar nuevo que fue habitar. Y si vemos las fotografías, no las puse por casualidad. Tenemos a la reina del desierto, que ya está en el centro de la imagen, acompañada de varones, obviamente, que la cuidan de alguna forma, pero sin embargo, al estar al centro pareciese que ella fuese liderando este proceso. En cambio, Isabel está acá muy seria, muy compuesta, con un pelo tomado, entonces da una y en solitario, entonces da una cierta desplante diferente que al momento de escribir su narrativa o bitácora da a comprender una estrategia distinta para poder hacer una observación sobre esos territorios. No sé si tienen alguna duda sobre estas mujeres, o lo podemos dejar al final, mejor. Entonces, bueno, y ya cambiando de tema, tenemos la geografía en los ambientes rurales. Como les había comentado anteriormente, estaba esta división sexual del trabajo, y con la modernización agrícola se hace una industrialización y tecnificación del proceso productivo. Entonces, todo lo que antes podía hacer a baja escala, con menos impacto ambiental, con un uso más sustentable sobre los recursos, ya sea humanos, económicos o de otra característica, todo eso se optimiza desde un punto de vista económico una vez que es masculinizado. Entonces, se incorpora aquí el tema del tractor, u otros elementos que excluyen a la mujer y se contemplan como una especie de ayuda a esa función productiva. Entonces, en las explotaciones agrarias hubieron ciertos cambios de crecimiento sobre las formas de pensar y reflexionar el uso campesino. Entonces, tenemos el caso de la profesora de Ramón, que ella hizo su tesis doctoral sobre el uso agrícola del territorio. No recuerdo bien específicamente, pero la experiencia es que esta profesora hizo entrevistas sobre el uso del campo, no sé qué, entrevistó a muchas mujeres, porque ellas eran las que estaban como más asociadas al ámbito que ella estaba estudiando. Sin embargo, al momento de defender su tesis, se dio cuenta de que era como uso campesino de tal sitio en tal particularidad. Y después de haber terminado su tesis, se dio cuenta de que siempre estuvo masculinizado su reflexión, mientras que había entrevistado netamente a mujeres, y eran ellas quienes hacían una gran labor que estaba invisibilizada.
Entonces empezó a explorar sobre las mujeres y se dio cuenta de que era necesario hacer un trabajo de campo para levantar esta información. Y, y ahí bueno, se hizo una construcción de nuevos temas de interés porque se amplió un mundo de aristas y nuevas perspectivas que era sobre el uso urbano, o sea, uso rural de las mujeres y cómo éstas se incorporaban dentro de la producción agrícola. Por tanto, la idea de todo esto es que los datos multiescalares intentaran de llegar hasta la escala familiar, porque dentro de la familia era que se ejercían ciertas labores y funciones que aportaban al nivel campesino. Y ahí es donde queda esta dualidad que antes estaba de lo público y lo privado, como que se genera un híbrido, que no se sabe bien qué es lo público, qué es lo privado, dónde están los límites de cada uno. Y eso es lo que hace, lo complejiza, porque antes se asumía de una forma, pero en el tema del campo es complejo, porque las labores, el huerto se asume como dentro de una labor dentro del hogar, mientras que igual suministra, el excedente igual puede ser vendido, entonces ¿cuál es el límite entre uno y otro? Y ahí se hace una deconstrucción del trabajo como concepto, porque se enfocaba al autoconsumo. Y es ahí donde se reconocen las tareas cotidianas femeninas. Entonces, si hacemos una especie de línea de tiempo, tenemos de que en los 70 se hablaba de una economía donde las mujeres ayudaban a la familia, o sea, no era reconocida una labor como tal, a pesar de que pudiesen invertir tiempo en él. Ya en el 83 también había una invisibilidad de las mujeres agrícolas, mientras que desde los 80 en adelante hay un aumento de la actuación y el empoderamiento femenino. De hecho, hay exponentes bueno, hay debates sobre qué ola era, no sé qué, pero sin embargo lo que podemos dar testimonio es que hubo un cambio en el empoderamiento femenino, se reconocieron ciertos derechos y vulnerabilidades que se vivían. Entonces ya para el 91 se hacen libros o documentos asociados al género, al trabajo y la explotación agraria, y en el 96 sobre los campos generalizados. Entonces ya ahí vemos que hay un cierto cambio de pensamiento, pero todavía muy insípido. O sea, recién en los 90 ya se reconoce algunos elementos, pero de una forma muy exploratoria. Y si lo vemos desde la actualidad o qué está pasando ahora sobre los ambientes rurales, tenemos de que hay una nueva tendencia hacia los estudios rurales, porque a diferencia de lo anterior, que era asociado a lo productivo, a la producción de alimentos, en donde hubo una época que se escapaba mucho para poder tener acceso a la educación, a los servicios y a una serie de insumos requeridos para poder llegar a un bienestar. Ahora lo que está ocurriendo es que existe una especie de huida ilustrada, que es esta migración rural-urbana. Entonces, a diferencia de lo anterior, hay una diversificación económica, también se potencia el tema del turismo rural y la residencia secundaria. Entonces, esto genera una transformación del uso de lo rural y que de alguna u otra forma impacta en el medio ambiente y también existe una economía sumergida. ¿Qué significa esto? Por un lado, se veían antes dos casas, el impacto iba a ser mucho menor en el tema de la basura, de los desechos, no sé, el uso potable y una serie de elementos más. Entonces, de una u otra forma, si se van poniendo cada vez más, se va diversificando este espacio, implica una mayor necesidad de estos recursos, pero a la vez tú vas generando ciertos elementos. Entonces aquí puse una fotografía de una persona haciendo pan amasado. Entonces tú puedes hacer el pan amasado y haces 3 panes para tu familia y vendes 2. Entonces lo intercambias o lo vendes con las vecinas, no sé qué, y eso no forma parte del PIB, pero sí genera algún tipo de ingreso.
Entonces hay cosas que vemos que se generan, pero como que no están visibles, pero sabemos que existe. Y el desafío un poco es cómo poder reconocer ciertas labores, ciertas funciones, ciertas actividades que se van desarrollando y que antes no estaban tan contempladas. Entonces, primero lo que se debiese de considerar es el conocimiento situado. ¿Desde qué punto de vista yo estoy colaborando o yo estoy aportando a ese reconocimiento de diferenciación de esta situación que está ocurriendo en lo rural y que antes ocurría de una forma distinta? Por ejemplo, el tema del turismo rural o la transformación de lo rural se puede ver en Chiloé, que como el caso más emblemático de esta compra, parcelación o división de terreno, porque se busca esta nostalgia de lo rural, ocurren nuevos usos de suelo y esta producción que antes se daba en el campo ahora se vuelve en un consumo, una especie de capitalismo verde, de aprovechar la tranquilidad, todo eso que no queremos de lo urbano se va a la tranquilidad de lo rural. Entonces, para eso, para poder identificar, son requeridos también métodos etnográficos, es decir, entrevistas, algún tipo de observación participante, involucrarse un poco sobre las situaciones que ocurren en esos lugares. Porque como cada uno de los lugares respondía a esta historia local, a los fenómenos globales y cómo impactaba en lo local, la intención es un poco cómo en ese lugar en particular están ocurriendo esta ocupación de lo rural. Entonces, de alguna forma, aportar una nueva perspectiva a la identidad de género. Porque, ¿qué pasa si una familia de lesbianas, de gay, de algún tipo de disidencia sexual va a vivir al campo, donde la comunidad es muy tradicional? ¿Se generará algún tipo de discriminación, algún tipo de conflicto por algún tipo de vivencia que no es comprendida a cabalidad por la comunidad tradicional? Entonces, ahí van ocurriendo distintos tipos de fenómenos que posiblemente todavía no hemos identificado. Y cómo también se van incorporando estos alcances de derechos asociados a la diversidad sexual y se topan, se contraponen a una sociedad que es muy conservadora, que se asume de que en el campo las tradiciones son más difíciles de desarraigar. Y también reconocer estas múltiples identidades, entonces finalmente todo va cuestionándolo desde el género. Bueno, entonces voy a tomar agüita. Stephanie, lo que pasa es que ya son como casi 10 para las 4, entonces te quería proponer si es que quieres quizás dictar la clase o pasado las 4 y acortamos el lapso de preguntas, o cómo lo quisieras organizar. ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las 4:30, incluidas las preguntas. Ya, la voy a hacer un poco más breve porque de todas formas, más allá de lo que vaya diciendo yo, intenté dejar todo lo más explícito en las presentaciones. Ya, ¿Ya? ya, ni un Entonces lo voy problema. a... Tú me Ya, avisas vale, cuando entramos a las preguntas. vale, vale, súper. Ya. Entonces, bueno, voy a hacer un poco más breve el tema. Entonces, en esta transformación, bueno, ahora voy a pasar al tema urbano. Entonces, en esta transición de la ciudad premoderna, preindustrial, después la transición a la industrial, la moderna y la posmoderna, hay una serie de elementos que se vinculan a fenómenos que ocurren en él. Entonces, en el caso de Chile, principalmente está los suburbios, el contexto de la mística de la feminidad,
quiere decir de que, bueno, en los 60 se escribió un libro de Betty Friedan, donde se reflexionaba sobre las crisis de angustia, ansiedades o algún otro tipo de malestar que no tenían nombre para la situación que vivían las mujeres de la sociedad estadounidense de aquella época. Entonces, una vez que habían adquirido el derecho a voto, las mujeres también tuvieron acceso a la educación y después en el en la universidad principalmente conocían a sus maridos que después tenían un buen trabajo y después ellas se dedicaban al hogar y la crianza de niños. Y hasta ahí llegaba prácticamente su vida. Entonces eso generó una serie de fenómenos que son relatados en este libro de la mística de la feminidad. Entonces, en ese contexto es donde ocurren ciertos elementos asociados a la ocupación del espacio urbano. Entonces están estos suburbios ideados para la clase media alta. Y bueno, ya pasando a la ciudad postmoderna, existe una reivindicación del espacio público, hay discursos de violencia en el espacio público, también se reconoce el miedo como limitante del uso del derecho de la ciudad. Además hay una identidad femenina que está enfocada al desarrollo profesional. Entonces, pensé que me hablaban. Entonces, finalmente, este techo de cristal, de alguna forma, te potencia o te pone como barrera ciertos rangos o ciertas funciones asociadas al acceso a lo público, al trabajo, al mundo laboral de las mujeres. No recuerdo cuántas presentaciones me quedan. Bueno, entonces, si vinculamos estas situaciones que ocurren en lo rural y en lo urbano, tenemos que la tendencia de los cuidados, que era asociado a esta división sexual del trabajo y al rol del cuidado de la familia, en lo rural, a diferencia del urbano, existe la familia extensa. Entonces, si bien existe el papá, posiblemente el papá, la mamá, también existe la abuela, la tía, que colaboran en la crianza o en los cuidados de las personas que tienen que requerir de esta necesidad. Entonces existe una configuración más comunitaria que permite conciliar los tiempos, es decir, permite tener accesibilidad a ciertos elementos. No sé, una mujer tiene que ir a hacer la compra, le puede dejar los niños al cuidado de la tía. En cambio, en el tema urbano, como hay mayor movilidad asociada al trabajo, están principalmente las familias nucleares, posiblemente papá, mamá, hijos. Por tanto, el Estado tiene que brindar ciertos complementos asociados al cuidado. Jardines infantiles, escuelas, centros deportivos y una serie de elementos que permiten tener libertad de alguna forma a las familias para que ellos puedan también desarrollar las labores del trabajo. O, por ejemplo, en el tema de América Latina, también existe una ayuda mutua y en algunos casos, como se ha visto ahora en el estallido social, por ejemplo, el tema de las ollas comunes, que se optimizan los recursos en función a lo comunitario y hay una cierta relación de proximidad y de conocimiento del vecino que está un poco en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo se trae? Bueno, acá les dejé dos imágenes de que muchas veces cuando se incorpora la mujer en el mundo laboral, finalmente va ejerciendo ciertos trabajos que están precarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el campo se pueden dedicar a temas agrícolas asociados a cosas temporales, siendo temporeras, entonces no tienen acceso a la salud, a servicios de bienestar social, o bien pueden ser una extensión de una máquina que es optimizada para funciona una gran empresa o transnacional. Entonces prácticamente se vuelven una extensión de una máquina que, dada la motricidad fina, permite que ellas puedan generar ensamblajes que las máquinas no pueden hacer. Por eso se les llama maquila. Y las maquilas mexicanas son el claro ejemplo de esta brecha o desigualdad
que explota a las mujeres, le pagan poco salario, ellas se siguen encargando de los hijos mientras no tienen ningún tipo de colaboración de, de un Estado presente. Entonces, y cuando estas mujeres hacen un trabajo desarrollado en el hogar, por lo general se considera todavía como una especie de ayuda a la familia, lo hacen de forma parcial o de manera informal. Entonces eso también implica una desigualdad económica y de condición social. Como para ir avanzando en los temas, que de repente me explayo un poco, está también el tema de los desplazamientos. ¿Se recuerdan de que en un comienzo les hablaba sobre esta geografía cuantitativa? Bueno, ahí se quedó en evidencia sobre esta desigualdad de los desplazamientos. Entonces, este autor, que no sé decirlo, hizo un trabajo sobre los desplazamientos y si bien fue de un carácter descriptivo lo que él realizó, permitió conocer de que las mujeres realizaban unos trayectos que eran mucho más zigzagueantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, por lo general, tenía una ruta asociada de la casa al trabajo o alguna otra actividad de ocio y después volvía. Mientras que la mujer podía ir desde la casa a hacer las compras, después al colegio o actividades de cuidado, y si es que le alcanzaba el tiempo, quizás algún tipo de actividad de ocio. Pero la mujer siempre estuvo muy enfocada en el cuidado del otro y no necesariamente enfocada a lo que ella requería o necesitaba. Entonces, si podemos hacer algún tipo de listado, tenemos de que idealmente hay que mezclar uso y proximidad de servicios que permitan una inclusividad. O sea, yo al llegar aquí a Barcelona me di cuenta de que podía haber que el barrio podía ser barrio y que podían haber distintos centros en una misma ciudad. Evitar áreas funcionales segregadas para que los desplazamientos no sean tan grandes, o sea, es decir, ir desde la casa al supermercado que está a 3 kilómetros, después ir al colegio que está a otros 4 kilómetros y después ir a, no sé, al gimnasio que está a 3 kilómetros más, porque eso restringe el tiempo y finalmente eso afecta en la calidad de vida de cada una de las personas, y más si es que hombre o mujer, que es la mujer que está a cargo también de los cuidados. Entonces, intentar de rehabilitar y regenerar las ciudades que están céntricas, o sea, como tanto rehabilitar ciertos espacios que están céntricos, favorecer la movilidad a pie y el transporte público. Entonces, en eso, acá, por causa del coronavirus, en Barcelona se potenció el espacio público, porque en relación a la metro cuadrado de ocupación para los desplazamientos, el peatón siempre va a ocupar menor espacio, después la bicicleta y finalmente el automóvil. Entonces, dentro de esta jerarquía, por lo menos se ha potenciado a causa del COVID en algunas ciudades. También intentar de eliminar las barreras arquitectónicas, recuperar la calle como un lugar de reivindicación, crear espacios de calidad, mejorar la oferta de equipamiento y servicios, que pueden sonar súper lógicos, pero que de repente es necesario irlos recordando para poder potenciarlo y contemplarlos también dentro de la calidad de vida urbana. Por tanto, dentro de la vida cotidiana, lo que hay que tener en consideración siempre es el tipo de espacios, la cantidad de tiempo y las actividades que se ejercen en estos lugares. Por tanto, esto va a influir de forma directa en la vida cotidiana, también en la interseccionalidad en función a las actividades que se pueden realizar, en función a estas experiencias de vida asociada a la mujer y que finalmente decantan este nuevo paradigma asociado al urbanismo feminista. Entonces, bueno, el tema de la movilidad va a ser un tema muy importante. Y desde la perspectiva del urbanismo feminista, debe aplicar necesariamente la investigación-acción. De lo contrario, es muy difícil poder darle esta capacidad de agencia a las personas que habitan en los lugares. Y en este sentido, el colectivo Punto 6 ha realizado una serie de manuales y guías desde la perspectiva de género que
buscan cambiar el paradigma de la planificación urbana. Entonces, en vez de pasar desde el plano que está realizado dentro de un escrito de una oficina, se intenta de hacer una experiencia vivencial para que se vaya mejorando desde lo individual a lo colectivo. Y dentro de esta metodología han estado realizando también marchas exploratorias, que son básicamente recorridos mixtos de un máximo de 20 personas para poder identificar la percepción de seguridad nocturna, por ejemplo. O también la red cotidiana. ¿Cuál es tu ruta que haces diariamente para poder darte cuenta si existe algún tipo de barrera arquitectónica? No sé, la vereda está en mal estado, va en silla de ruedas, no hay bajada a la calle. Son pequeños detalles que afectan en la calidad de vida porque es algo que te pasa rutinariamente. También diagnóstico de vida personal y compartida. Entonces, una cosa es lo que te pasa a ti como persona individual, que tiene esta interseccionalidad, pero también de cómo esto afecta o se comparte en relación a la gente que habita el lugar. Bueno, y aquí también les dejé algunos libros, 2 libros principalmente, que, por ejemplo, el primero, el urbanismo del siglo XXI, inicia una reflexión crítica, propositiva a favor del urbanismo ciudadano, cuya base serán los derechos individuales y colectivos. Ven que aquí ya también se enfoca como desde lo individual a lo comunitario. Y también está este libro del 80 que busca o comenta sobre la alta proporción de personas que acudan a los espacios públicos acompañadas, que las mujeres son principalmente quienes ocupan estos parques o lugares, que hay una diversidad de personas según edad, variedad de actividades y no veo qué dice aquí. Bueno, no lo veo. Por tanto, lo que hay que intentar de apuntar es que estos espacios sean de emancipación, es decir, que tengan un derecho a circular y ocupar todos los espacios de la ciudad, ya sean espacios, y porque los espacios públicos finalmente lo empoderan. Y los espacios no son neutros, se generan jerarquías, y si tú no te sientes parte de lo público, no vas a tener algún tipo de participación dentro de la comunidad. Entonces, cualquier tipo de comunicación o de conocimiento al vecino no lo vas a poder interactuar si es que no hay un espacio que sea en común. Y la idea es que el espacio público sea una especie de proyección de lo que está dentro del hogar. En cuanto a los espacios de miedo, son la sensación de amenaza según esta interseccionalidad. También los lugares de desorden generan cierta inseguridad, porque al estar, no sé, como descuidado de alguna forma, generan una percepción de que si ese lugar no está cuidado, tampoco te van a cuidar a ti al transitar por esos lugares. Entonces, prácticamente cuando uno pasa por esos sitios, está siempre alerta o un tanto inquieta, y si es que existe una limitada visibilidad por falta de iluminación, es aún más latente esa sensación, o incluso generas un cambio de ruta para poder tener una mejor sensación de tu trayecto. Por tanto, hay que intentar de que los espacios públicos sean más inclusivos, equilibrar áreas de acción y áreas de reposo, incorporar elementos vegetales y de agua, mantener la visibilidad y la transparencia, es decir, yo pueda ver que, no sé, quizás tengo la sensación de que alguien me sigue, pero yo no lo alcanzo a ver porque eh, hay un arbusto que no me permite ver, pero sin embargo siento que se va moviendo. Eso también hay que contemplarlo, garantizar la buena iluminación, la buena accesibilidad, cuidar el mantenimiento, entornos multifuncionales donde puedan desarrollarse actividades deportivas, de paseo u otras. También que exista un proceso de participación real, es decir, que se plasme de alguna forma los deseos y las necesidades de la gente que vive más cercana a su entorno. Y ya como para ir cerrando el tema del contenido en general, el tema del género y el medio ambiente, voy a hacer una transición muy abrupta. Tenemos en que las decisiones masculinas se han ido tomando siempre en general
a la escala global. Es decir, los máximos líderes son hombres, porque se asumen como personas de poder, personas de actitud, de decisión, mientras que el activismo femenino actúa a escala local. Y eso hace una especie de disputa sobre puntos de vista de cómo hay que desarrollarse estas misiones. Sin embargo, en esta jerarquía es el hombre quien tiene un mayor poder porque está en esos cargos. Entonces, se tendría a ver que la naturaleza estaba separada del ser humano. Y si lo vemos a nivel territorial, el norte es quienes iban poniendo la ideología, el tema de los consumidores, el poder, y tiene el poder adquisitivo también, mientras que en el sur se tiene una visión asociada a la supervivencia, el suministro y los proveedores. Esto, si bien quizás yo no lo comparta, yo se lo comento porque era parte del contenido de la clase. Entonces, por un lado tenemos esta crítica al dualismo de la cultura y la naturaleza, que de alguna forma es esta visión masculina y tecnócrata que busca dominar a la naturaleza junto con otras situaciones, o personas, o mujeres en este caso. Eh, entonces, el tema del género, la percepción y la conciencia ambiental ha sido tratado desde el 92 a partir del programa 21, que incorporó elementos como reflexiones sobre el agua, qué hacer con la energía, la salud, la agricultura y la biodiversidad. Luego ya en el 2000 se incorporaron esta perspectiva en los 8 objetivos del desarrollo del milenio, y el 2015 ya se consideró en los ODS. También hay un pacto, el Pacto Verde de la Unión Europea, que es una especie de referente que, si bien yo no lo comprendo a cabalidad, se los quise compartir para que quienes estén interesados puedan hacer una exploración más detallada, en donde se busca potenciar el tema de la economía verde y proteger el hábitat natural dentro de lo que se pueda en la Unión Europea. Y ya como para ir dando una bajada más a la situación de América Latina, se potencia el tema de los ecofeminismos, que si bien se abordaron 3 corrientes en la clase, está el ecofeminismo liberal, el ecofeminismo cultural o esencialismo, y el ecofeminismo social socialista. En el primero, hace una consideración en relación a la explotación colonial del patriarcado y el capitalismo. También hace una reflexión sobre el poder y el dominio por el control de la naturaleza y buscar cambiar leyes y contribuyan intelectualmente. Es decir, de alguna forma hace esta relación y vínculo de que el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo están todos están todos entrelazados, y para eso se necesitan mejorar las leyes para que exista alguna especie de cambio sustancial sobre estas formas de desarrollo. En tanto, el ecofeminismo cultural hace una crítica a la dominación conjunta de la perspectiva espiritual de las mujeres. Es decir, que no solamente hay decisiones políticas o legales que afectan en esta ocupación de los recursos naturales, sino que también afecta a la persona que está en el cuidado de la naturaleza, porque dentro principalmente de los pueblos indígenas existe una relación espiritual con la naturaleza. Es decir, no está esta visión antropocéntrica de que el humano está sobre la naturaleza. Y en esa interacción se generan unos... si la naturaleza es vulnerada, también el cuidado de la vida está afectada. Tú intervienes en un cauce y eso implica de que va a generar algún malestar a nivel espiritual y comunitario. Y finalmente, el ecofeminismo social o socialista se enfoca en la justicia social y refuta el determinismo. Y bueno, como para ir haciendo énfasis y rescatando también ciertas figuras que han aportado en este pensamiento y formas de comprender el mundo, nos explicaron o nos comentaron sobre estas 3 mujeres. Una es una filósofa y física, escritora de la India,
También tenemos a una mujer que fue afroamericana, la primera mujer afroamericana en recibir un premio Nobel de la Paz por contribuir al desarrollo sostenible. Y también tenemos a Berta Cáceres, que fue una líder indígena, feminista y activista del medio hondureño, que finalmente, después de muchas amenazas, fue asesinada, y que fue una férrea luchadora en relación a la explotación de la presa Zarca. Entonces, por un lado tenemos una especie de reconocimiento a algunas mujeres que se ganaron un puesto de alguna forma a lo público. Sin embargo, en algunos otros territorios que son más agresivos, finalmente te pueden asesinar por el hecho de defender lo comunitario y lo elemental para poder tener una mejor calidad de vida. Y en cuanto a los recursos naturales, la perspectiva feminista, hay que contemplar también de que no todas las personas o todos los territorios tienen agua potable. Y en este acceso al agua potable implica de que en esta división sexual del trabajo es la mujer la encargada de ir a buscar esta agua. ¿Y esto qué implica? Tiempo. Tiempo para que esta mujer se postergue para que vaya a buscar el agua para la familia y que poder generar algún tipo de alimento u otras cosas. Y por otro lado tenemos la leña como elemento utilizado para cocinar y otros utensilios. Además, cuando el agua no está purificada, hay que hervirla para poder tomarla, por tanto se requiere también leña para potabilizarla. Y por otro lado tenemos que el fuego como un punto de unión y encuentro a través de la cocina. Yo recordé mi infancia con la cocina Leña del Sur. Entonces, además de prestar un servicio de cocina como tal para generar alimentos, era un punto de encuentro y era también un punto de comunión. Y en cuanto a los riesgos naturales desde la perspectiva feminista, esto genera un impacto diferenciado por género, en especial por el rol de las mujeres post los desastres socionaturales. Entonces, porque las mujeres al tener una mayor cercanía a nivel territorial, son ellas quienes saben identificar dónde puede estar la abuela que vive sola para poder prestarle ayuda. Y son ellas quienes brindan los primeros auxilios, por decirlo de alguna forma, antes que el Estado, porque el Estado se demora en la gestión burocrática y administrativa. Por tanto, las primeras auxiliadoras son mujeres que conocen su comunidad. Por otro lado, que en el caso de los albergues, los refugios o en los desastres naturales, genera una exposición de estas mujeres, de las mujeres en general, a una serie de desconocidos, que no sabemos cómo pueden reaccionar ante estas mujeres. Por tanto, pueden estar sufriendo algún tipo de acoso o algún tipo de vulneración que debiese de considerarse, contemplarse y preguntarle también cómo se están sintiendo en ese tipo de situaciones. Y por otro lado, el tema del lenguaje puede ser una barrera que limite la interacción. ¿Por qué lo pongo? Porque si bien en Chile hay un idioma predominante, también existen otro tipo de formas de comunicación. Ya sea de pueblos indígenas o eventualmente turistas, y si no hay gente que se pueda comunicar, restringe para poder prestar una ayuda. Así que finalmente todo eso se sintetiza como en la disposición del tiempo para poder responder a las necesidades que ellas pudiesen tener en relación a sus propios intereses más que lo comunitario. Y finalmente, el tema de los baños dignos, que es un tema poco abordado y que trata sobre que lo tenemos tan normalizado nuestros privilegios, que a veces no sabemos y no nos damos cuenta de que hay territorios que no pueden tener un baño digno. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el baño está fuera de la vivienda, o que es compartido con otras personas, o que, no sé, no es de uso de agua. Entonces, eso genera algún tipo de exposición a otro tipo de situaciones.
Por ejemplo, el tener un baño digno implica una seguridad y, como bien dice la palabra, dignidad también, porque es algo que hacemos tan cotidianamente que a veces no nos damos cuenta de la necesidad que esto implica. También el tema de la menstruación es súper importante, ya que nos comentaban un caso de un colegio que lo habían remodelado, estaba muy maravilloso todo. Sin embargo, las niñas al momento de llegar a los 12 años, después disminuían la, la tasa de incorporación al colegio, y era principalmente porque los baños no estaban adecuados para las necesidades menstruales de las niñas. Y algo como tan obvio que de repente se pasa por alto. También el tema de la higiene, o sea, es algo elemental. Y en el caso de las personas que tengan incontinencia urinaria, también es algo que ocurre en cierta época de la vida de las mujeres, ya sea por el embarazo, cuando son ancianas o también son niños. Y no solamente también verlo esto desde zonas aisladas o carentes de desarrollo como tradicionalmente se puede observar, sino también pensarlo dentro del urbano. Es decir, si bueno, conversando con una amiga que es mamá, comentaba de que ella cuando tenía 8 meses tenía que estar pidiendo permiso en los baños, en los restaurantes de Temuco para poder ir al baño porque no se podía aguantar. Entonces, ¿qué tan digno es eso y cómo se podría mejorar si es que se hiciera algún tipo de plan que fuese contemplado desde una perspectiva feminista, que son cosas tan cotidianas que finalmente pasan por alto? Así que, bueno, eso les quería comentar principalmente, y para dejar un tiempo para las preguntas o las reflexiones que quisieran señalar. Aquí yo les dejé distintas autoras y autores que ustedes pueden revisar, pueden profundizar, son parte de los contenidos de esta presentación. Intenté hacerlo lo más acotada posible y ojalá que pueda darle una nueva perspectiva, a pesar de que a lo mejor varias de las cosas que han visto, o sea, que he comentado en las charlas, a lo mejor las hayan visto, pero nunca está de más poderle dar una nueva arista o una nueva mirada sobre las mismas cosas que sabemos. Así que muchas gracias, y si tienen alguna reflexión, nos quedarían unos 18 minutos. Ya, muchas gracias, Stephanie, por tu presentación. Abrimos entonces ahora el espacio para si alguien quiere escribir alguna pregunta en el chat o quiere abrir su micrófono para comentarnos. Karina nos había escrito que si podía recomendar algún título con respecto como a urbanismo y feminismo principalmente. Bueno, yo tengo aquí, no sé si me estoy mostrando, ¿no? Sí, sí, te ves. Sí. ¿Me ven? ¡Ay, qué emoción! Bueno, aquí está este libro. Si quieres, Stephanie, puedes dejar de compartir Hay un libro. pantalla para que te veamos más grande. Bueno, no lo encuentro ahora, pero hay un libro de que se publicó el año pasado, en noviembre del año pasado, que a ver, ¿qué hago? ¿Saco la pantalla? Sí, mejor. Opción, a ver, dejar de compartir. Ay, no sé. ¿Ahí sí? Bueno, no sé. Dale nomás, no La importa, cosa, dale. la cosa es que hay un libro que fue publicado el año pasado que se llama Urbanismo Feminista. Es del colectivo Punto 6, está en castellano, y no sé si es que se puede conseguir aquí. O sea, está en alguna biblioteca, pero no sé si estará en Chile. Eventualmente, si alguna lo quisiera tener y se puede hacer envío, yo igual le hago, está online, qué bueno. Ya, qué bueno. Entonces, ese está interesante porque ahí hace una reflexión sobre esta carente neutralidad de los espacios y que finalmente los lugares han estado planificados de hombres para hombres y hombres productivos de una edad determinada. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, bueno, también a raíz de la pregunta de Karina surgió la idea de que quizás dentro de la asociación podríamos hacer una biblioteca compartida en donde pudiéramos separar quizás por temas de interés
como de manera colectiva sería muy bonito, pienso. Sí. Y por otro lado, quería agradecerte, Stephanie, porque a mí personalmente me sorprendió con respecto a esta clase introductoria, que fue súper profunda. Hiciste un barrido general, pero a la vez también detallista sobre muchos temas, y creo que tuviste una capacidad que quizás no todas tenemos, que es de poder conectar todas las ideas distintas que nos presentaste. O sea, pasando desde lo macro, desde cómo se comienza el relato de la geografía en términos hegemónicos, después cómo poder conectar el relato humanista con las ideas radicales y el feminismo, llegando hasta el ecofeminismo, que pasaste por el lado rural. El tema de las narrativas de las autoras me pareció súper interesante, porque finalmente todo lo que nosotros leemos de exploración de los territorios vienen de hombres, como tú decías, así que eh, estoy muy contenta de poder haber participado de esta exposición, y te felicito, porque de verdad fue un barrido súper interesante el que hiciste, en términos temáticos, abordaste metodologías también. Sí, no, de hecho ese era como un poco el temor de hacer sintetizado muchos contenidos, pero que quede por lo menos. Por último, después cada uno puede hacer una exploración más acabada a partir de los propios intereses. Así que por lo menos que les queden los insumos y ya cada una tiene sus líneas de investigación, trabajo y propios intereses, donde pueden hacer una búsqueda ya desde una perspectiva de la geografía feminista finalmente. Uh-huh. ¡Ay, qué emoción que se entendió! Súper. Camila, ¿quiere hacer una pregunta? O sea, más que una pregunta, bueno, muchas gracias Fanny por compartir esto con nosotras, y creo que es súper importante como relevar el rol que tienen las exploradoras, porque como dices tú, Dani, siempre en general nos han enseñado la geografía, y desde, por ejemplo, cuando hablamos de geografía regional o desde la geografía más como antiguas o de la Grecia antigua, de Roma, siempre hablamos de los exploradores. Entonces nos hace que quizás las niñas, cuando estamos enseñando geografía, se sientan identificadas con eso. Entonces también creo que eso es súper necesario. Ahora yo estoy leyendo un libro que se llama, bueno, Darwin a los ojos de... Darwin en los ojos de Chile, o Chile en los ojos de Darwin. Y también es un libro que siento que es súper entretenido como para poder introducir a los niños y a las niñas dentro de la geografía. Pero también siento que falta eso, que falta quizás un poco esta visión más femenina también de cómo las mujeres fueron explorando el mundo también, y que sería un poco como la visión de las mujeres que han tenido sobre los territorios. Así que siento que también sería súper importante poder incorporarlo dentro como dentro de nuestras actividades. O sea, a mí particularmente me llama mucho la atención porque este semestre me toca hacerle clases de geografía regional a profes de historia. Entonces, de historia y geografía. Entonces siento que es súper importante poder incorporar estos conceptos y poder incorporar estas visiones que han tenido mujeres. O sea, para que los chicos después entiendan que no solamente existen estas visiones masculinas, y que también las niñas pueden ser exploradoras y también las niñas pueden descubrir el mundo. O sea, al final como transmitirles esos mensajes, de que ellas también se sientan como con ese tipo de poderes, de que ellas también pueden ser descubridoras. Uh-huh. Eso, así Sí, que muchas gracias. de nada, pues, de nada. También el tema de las cartas como un medio de comunicación entre una situación que ocurre en un determinado lugar y espacio. Eh, entonces son herramientas que de repente no se contemplan, o también la fotografía histórica como herramienta sobre qué cosa está centrado en esa fotografía en particular, porque a lo mejor, no sé, aquí veo la casa de la J. Jacob y aparece su casa que tiene un recibidor, una entrada, que a lo mejor ahí recibía a X persona. Entonces, puede ser un puntapié para poder hacer una exploración más acabada sobre un fenómeno que ocurre en un lugar particular. Exacto.
Steffi, nos preguntan también si puede dar alguna recomendación sobre ecofeminismo. La verdad es que yo no he explorado tanto sobre el ecofeminismo hasta ahora, pero eh, no sé, yo creo que Sí. alguna de las compañeras a lo mejor puede tener más. Es que, de hecho, esa es como la crítica que le tenemos al máster, pues, porque es como tan eurocéntrico que ahí estoy con mis compañeras latinas, estamos todo el rato haciendo una contrapunto, una contrarrespuesta sobre, ya, pero ok, esta es la visión de Europa para el mundo, no necesariamente de las situaciones que ocurren en América Latina. Y el ecofeminismo, si bien fue aquí abordado de una forma muy sutil, eh, ha sido uno de los pocos cursos que lo ha tratado. Ujú. Chiquilla, Disculpa. creo que en ese sentido, yo les sí, porque yo siento que también esa puede ser, comparto quizás esa crítica, y ahí también podemos hablar del tema de los feminismos del tercer mundo, y en ese sentido yo les recomiendo eh, a una feminista que es boliviana, que se llama Julieta Paredes. Paredes. Mm. Sí, Julieta Paredes, y que ella es como un poco la impulsora de este feminismo comunitario. Así que yo creo que ese sería como un poco quizá un referente que podríamos tener, porque, bueno, ella ha levantado feminismo comunitario, por ejemplo, con mujeres en Chiapas, también un poco las mujeres de la Victoria, creo que están trabajando con temas de feminismo comunitario, y ella también habla mucho, bueno, aparte de este feminismo comunitario, como este feminismo como más indígena, Ujú. ¿ya? Porque, o sea, eso. Yo creo Y, que y- también como para poder hacer la referencia desde Latinoamérica y desde Abya Yala, como para entrar al ecofeminismo, también hay que pensar, como dijo Camila, en el feminismo comunitario y en los feminismos populares. Yo creo que son, dentro de todo, del centro que está teniendo el tema de los cuidados, se remite directamente al ecofeminismo desde esas bases, desde el feminismo popular y el feminismo comunitario, eh, como para poder abordarlo desde Latinoamérica justamente. Ujú. Así que por ahí quizás podrían buscar. Pero yo creo que Sí, si se activa como la carpeta de Drive que estaban comentando de que existía, podríamos como fácilmente poder organizarlo por tema, y hay un montón de cosas que yo imagino que cada una también tiene personalmente para poder compartir. sí, de hecho yo después les quiero mandar unos 2 documentos sobre lo que les había comentado anteriormente. Ya. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si no, ya estamos en la hora, como para poder cerrar y cumplir con el tiempo también, que yo creo que es súper importante, igual cuando uno hace estas charlas por Zoom, como que no se alarguen tanto. Así que, bueno, vuelvo a reiterar las gracias, Stephanie, muy, muy buena tu presentación. Vamos a estar muy expectantes para la próxima semana, muy contentas Uy, igual. me da susto. No, no, pero sin asustarse. Así que, bueno, gracias a ti, gracias a las personas que hicieron preguntas y comentarios, y también gracias a todas las personas que se conectaron y a las que te van a ver Te van después. a conectar después. Sí. Así Sí, que bueno, y gracias por el espacio también y que generar, o sea, ver el potencial que tenemos a todas nosotras. O sea, eh, si estamos aquí reunidas es por algo, porque tenemos intereses que antes no habían sido escuchados y por eso mismo hay un tremendo potencial en cada una de las áreas que están desarrollando las colegas. Y no hay necesidad de hacer un máster en tal cosa, sino puede haber alguna compañera solidaria que después da ciertos tips para que después cada una vaya explorando sus áreas de interés. sí, totalmente. Mm. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Muchas gracias a todas, que tengan una buena semana y ahí nos Igualmente. estaremos viendo la próxima semana, Fanny. Ya pues, ya pues. Que estén Que muy estén muy bien. bien. Muchas gracias y esto va a quedar guardado. Ya, saludos. Ya, saludos a todas.